nuevamente. Hoy vamos a trabajar acerca de la apostilla y vamos a conocer realmente cómo es que se da el tema del apostillado en Guatemala, ya que este es un trámite también importante que tenemos que conocer, ¿verdad?, como buenos notarios y que también se relaciona directamente con el derecho internacional privado, y por eso pues es oportuno que podamos ver un poco sobre el tema de la apostilla. Empecemos y vamos a partir en indicar qué es la apostilla. La apostilla, jóvenes, es un certificado que acredita el origen de un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario local del país en el que se ha emitido la apostilla. Recordemos de que este término pues empezó a dar desde el año 2016 aquí en Guatemala, ya que anteriormente el tema de la apostilla pues se realizaba aquí en Guatemala directamente con las legalizaciones de firmas. Y pues este era un trámite mucho más largo, tal como lo vamos a ver más adelante. Pero ya con el tema del certificado de la apostilla, pues ya se facilita aún más la situación de los documentos. Y no es que la apostilla, jóvenes, le dé un valor al contenido del documento, sino únicamente le da pues esa autenticidad de la firma que trae consigo el documento, más no el fondo del documento en este caso. Y pues la apostilla únicamente lo puede otorgar o lo puede extender un estado que es parte del Convenio de la Haya. Algo muy importante, tiene que ser parte de la convención para que entonces se pueda utilizar la apostilla. Si no es parte de la convención, no podemos hablar de la apostilla porque no lo puede utilizar en este caso y que pues no surte los efectos que en ley debe de surtir. Con el certificado de la apostilla, pues se suprimió la exigencia de la legalización. Esto fue desde el año 1961, pero Guatemala fue a través del decreto 1-2016 que ratifica precisamente esta convención de la Haya, ya forma parte de, y al ser parte de, pues dejamos por un lado el trámite de la legalización. Obviamente hay ciertos requisitos que también la misma ley exige que se cumplan, y empecemos a analizar cada uno de ellos. Partamos en que cuando nosotros como notarios, como personas, podemos aplicar la apostilla, ¿cuándo es aplicable la apostilla directamente? Y resulta que la apostilla va a ser aplicable si el país del que proviene el documento público es parte de la convención. Vean, si no es parte de la convención, alguno de los países de los cuales, ya sea donde yo voy a enviar el documento, por ejemplo, no puedo yo utilizar la apostilla. Tengo que ver o verificar que sea parte del tema de la Convención de la Haya. Si no es parte, pues no podría yo hablar de una apostilla. Además, si el país donde surtirá efectos el documento público también es parte de la apostilla, no solamente el país donde se va a emitir el documento tiene que ser parte de la apostilla en este caso, sino también a dónde va a llegar el documento. Si es parte también de la apostilla, si es parte de la convención, entonces pues se puede, y si no, pues no podría ser. Si en el país en donde el documento público se utilizará requiere una apostilla para reconocerlo como un documento público extranjero, también eso, ¿verdad? Si el país a donde se va el documento realmente requiere de esta apostilla para que entonces se pueda realizar. Si la ley del estado de origen del documento lo clasifica como un documento público. Por ahí recordamos nosotros cuando estuvimos estudiando derecho notariado y vimos la clasificación de los documentos, que habían documentos públicos, habían documentos particulares, habían documentos privados, etc. Había una serie de documentos y entonces hay que ver si el documento pues es público, tiene esa categoría de público. Y pues en Guatemala la autoridad competente designada para el certificado de la apostilla de conformidad al decreto 1-2016 está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Únicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores puede hacer todo lo concerniente al tema de la apostilla. Ahora, anteriormente había un trámite que era el que seguíamos porque Guatemala no era parte de la convención, pero ya posteriormente Guatemala fue parte de la convención, pero ya vimos que tanto
Guatemala tiene que ser parte de la convención como el país a donde se envía el documento, o a la inversa, el país que envía el documento tiene que ser parte de la convención y también Guatemala es parte de la convención para que podamos aplicar la apostilla. Pero si en caso de que no fuera así, nos vamos a regir bajo la forma tradicional, que es el proceso de legalización, el que siempre se realizaba, ¿verdad? En este caso, pues se obtiene el documento en el país de origen, se obtiene aparte el documento como corresponde en la vía correspondiente, si es de un registro, en este caso registro de personas jurídicas, registro mercantil, el RENAP o un juzgado, si fuera una sentencia, por ejemplo, etcétera. Se realiza la auténtica en la autoridad superior en este caso, posteriormente la autoridad superior de donde se obtiene el documento. Otra legalización u otra auténtica a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vean ustedes, ahí ya llevamos 2 legalizaciones. Y otra auténtica de la embajada o consulado del país de destino. Pasa por la embajada y otra auténtica ahí. Y por último, otra auténtica en el Ministerio de Relaciones Exteriores de donde va a llegar el documento. En sí, son 4 legalizaciones las que hay que hacer. Si en caso de que en algún lugar donde envíe Guatemala un documento, pues no sea parte de la Convención de la Haya, por ejemplo, entonces tenemos que regirnos a este procedimiento al que se regía anteriormente. O igual, por ejemplo, un país que no sea parte de la Convención y que desea enviar un documento a Guatemala, se tienen que realizar esta serie de requisitos. ¿A qué documentos les es aplicable la convención? Es decir, ¿a qué documento les vamos a aplicar nosotros el tema de la apostilla? En primer momento, se aplican a los documentos emanados de autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, incluyendo los de un secretario oficial, un agente judicial, los documentos administrativos. En este caso, hablemos de documentos, en el primer inciso, pueden ser documentos, por ejemplo, de un juzgado. Por ahí recordamos el tema de la ejecución de sentencias provenientes del extranjero, que se requería que esos documentos pues fueran auténticos y se envían de otro país para acá, por ejemplo. Entonces, por ahí podemos aplicar el tema de la apostilla. Por ahí si fuera una orden de aprehensión, cuando vimos la extradición. Por ahí si es alguna situación de una investigación o algo, tiene que ser emanado de autoridad correspondiente. Posteriormente, si son documentos administrativos, por ejemplo, los certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, esos son conocidos como documentos también públicos que requieren cierto punto, pues el certificado de la apostilla. Los documentos notariales, por ejemplo, recordemos de que nosotros como notarios públicos tenemos esa fe pública, estamos investidos de fe pública, por lo tanto los documentos que nosotros emitimos pues gozan de esa fe pública y son documentos públicos como tal. Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, ¿verdad? Las razones de legalización, etcétera, también son documentos públicos. Y los documentos pues, establecidos por centros educativos, por ahí si se saca una maestría en el extranjero o algún doctorado, algún posgrado, etcétera, también necesitan ser apostillado este tipo de documentos. Ahora bien, la convención, ¿para qué documentos no aplica? No aplica para documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares, no aplican para ellos, ¿verdad? Tampoco aplican para para documentos administrativos propiamente a lo que se refiere a operación mercantil o aduanera. Recordemos de que por ahí estuvimos viendo la semana pasada el comercio internacional. Y pues vimos que había una serie de requisitos que cumplir, tanto el producto que sale de la aduana, por ejemplo, y a dónde llega. Entonces hay que cumplir realmente a cabalidad con cada una de estos documentos, pero no podemos estar pidiendo legalizaciones, certificaciones y demás por el simple hecho de que estaríamos entorpeciendo el tráfico mercantil y el comercio que debe realizarse. Entonces a estos documentos no aplica el tema del apostillado. ¿En dónde se solicita la apostilla? ¿Dónde vamos a ir nosotros a solicitar una apostilla? Cada país que forma parte de la convención pues debe tener designadas a sus autoridades competentes, ¿verdad? En algunos países pueden haber varias autoridades competentes a dar el certificado de apostilla, pero en el caso de Guatemala se delega como autoridad competente única y exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso. ¿Tendrá algún valor la apostilla? Pues la convención no hace referencia a valor de una apostilla según cada estado.
Esto significa entonces que en algunos estados cobran por la emisión de la apostilla. En Guatemala no tiene costo, pero eso sí hay que cubrir el impuesto al que está regulado de conformidad al artículo 2, numeral 2 del artículo 5 de la ley de protocolos, de la ley de timbres fiscales y papel sellado de protocolo, que se le debe de adherir un timbre fiscal del valor de 10 quetzales. No es que la apostilla valga 10 quetzales, sino esa no tiene valor, pero se debe de cubrir adhiriendo pues un timbre de 10 de conformidad a lo que establece dicha ley. Las apostillas que emiten los países de la convención llevan algún formato, llevan algún diseño, pues tienen un diseño libre. Eso sí, siempre y cuando se cumplan con los lineamientos que la misma convención ha establecido para cada apostilla. En este caso, pues se debe titular apostille, debe de incluir un título del instrumento en idioma francés. El certificado debe de incluir, establece la convención que debe de incluir, por ejemplo, el país de quien lo emite, el nombre de la persona que firma, la calidad con que actúa, entre otros requisitos son los que debe de llevar la apostilla en sí. ¿Cómo se fija la apostilla en un documento público? Pues la apostilla puede ir colocada directamente en el documento público o bien en una hoja adicional, ya sea por un sello, por una calcomanía, impresa o de cualquier forma, pero que identifique que lleva consigo una apostilla. Si en caso de que se coloca por hoja separada, pues se entiende que estas tienen que ir juntas, grapadas, de cualquier forma que indique realmente que son un solo documento. ¿Cuáles son los efectos en sí de la apostilla? Veamos qué produce la apostilla dentro de un documento. La apostilla, jóvenes, únicamente va a certificar, en primer lugar, el origen del documento público, de dónde se origina el documento público. Segundo, la autenticidad de la firma, la autenticidad del sello y la capacidad que se tiene para apostillar. En ningún momento la apostilla va a certificar el contenido del documento, sino únicamente estos 4 puntos va a certificar la apostilla. La apostilla no le va a dar ese valor probatorio que en determinado momento, por ejemplo, nosotros necesitamos, o la plena certeza jurídica del documento, no, sino que únicamente certifica estos 4 puntos. ¿Será que el tema de la apostilla requiere algo más para demostrar que la firma y el sello son auténticos? No, únicamente que sea emitida por la autoridad competente, que en el caso de Guatemala es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las apostillas en determinado momento pueden sufrir algún rechazo, sí. Pueden sufrir algún rechazo, pero no precisamente porque no se le quiera dar algún reconocimiento. Siempre y cuando cumpla con los requisitos que la convención establece, no hay ningún problema, se tendrá por aceptado la apostilla. Pero, por ejemplo, que no se pueda determinar, por ejemplo, porque no se puede verificar su origen, no puede verificarse el origen del documento, porque los elementos formales difieren radicalmente de lo establecido en la convención, y por estas 2 causas se puede rechazar una apostilla. Ahora bien, la apostilla no puede ser rechazada solo porque varío de diseño, varío de color, varío de tamaño, no, porque ya vimos de que cada quien tiene su diseño. Los certificados de apostilla emitidos por países que no son parte, estos sí pueden ser rechazados porque no son parte de la convención, entonces pueden ser rechazados. Ahora, veamos el trámite para poder obtener la apostilla. Obviamente, en un momento vamos a ver el trámite virtual porque ya hay un trámite electrónico que se puede realizar, solo que la página del ministerio está fallando mucho. Entonces, ahorita habilitaron horarios nocturnos, por ejemplo, extendieron más tiempo para que uno pueda entregar documentos que requiera que sean apostillados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ciertos lugares de la capital se aperturaron pues ciertos horarios, en este caso, para que se pudieran recibir esos documentos.
Veamos y hagamos un estudio comparativo con el anterior trámite. Aquí en Guatemala, pues se va a obtener el documento, ya sea de un funcionario público, tal como lo vimos anteriormente, de algún registro, un documento notarial, etcétera. Se realiza la auténtica por la autoridad superior, en este caso, si es un ministerio público, si es un registrador, si es un notario, se realiza la auténtica. Y ya se procede entonces a apostillar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Apostillado, ya entonces el documento está listo para entregar. Básicamente de todo lo que vimos anteriormente, que eran 4 legalizaciones, acá se reduce a una sola. Y esto es un trámite mucho más rápido. Virtualmente sale en 48 horas, es mucho más efectivo. Y aquí tenemos el formato de la apostilla para Guatemala. Pues aquí vemos de que se cumple con lo que establece la convención. Por un lado dice que apostille, que lo lleva en idioma francés, lleva un QR, lleva además datos que son necesarios, la firma y sello de la persona, etcétera. Y se adiciona que va en idioma español, inglés y el idioma francés. Y hay algunos otros diseños de algunos otros estados. Del Perú, por ejemplo, y de California, varían definitivamente con el nuestro, pero cumplen los requisitos que también la convención establece. ¿Y qué estados son parte de la convención? Hasta la presente fecha, estos son los estados partes de la convención. Entonces, para donde ustedes envíen un documento, pues revisen si es parte de la convención, podemos aplicar la apostilla. Pero si en caso de que no fuese parte de la convención, tendríamos esa gran limitación en cuanto a la apostilla. Ahora, veamos el trámite que es ya el virtual, por así decirlo, ¿verdad? Solo déjenme buscar dónde tengo la otra presentación. Bueno, esta es página del Ministerio de Relaciones Exteriores y aquí tenemos pues la solicitud de certificado de apostilla. Ya vimos de que la apostilla consiste en colocar sobre un documento público una anotación que certifica la autenticidad de la firma de los documentos expedidos en un país para que surta efectos. ¿Cuál es la normativa aplicable? Pues la ley del OJ y la ley de timbres y papel sellado especial para protocolos. ¿Qué se requiere? Pues los requerimientos es de que se tenga un usuario en la página del ministerio propiamente y que se pueda realizar el pago del timbre mediante el formulario 7130, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que se deben de hacer? Para entonces realizar una apostilla, solicitar el apostillado de forma virtual o electrónica. Por un lado, se tiene que crear el usuario en la página del ministerio, se va a escanear el documento, el cual debe de contar la firma ya registrada del Departamento de Auténticas o en la entidad que está emitiendo el documento. En este caso, se debe de enviar el documento escaneado en un formato PDF. Ya enviado el documento en formato PDF, pues si es aprobada la solicitud, se envían las instrucciones para poder hacer efectivo el pago del impuesto, en este caso, que son los 10 quetzales que analizamos anteriormente. Si es rechazado, pues se deberá corregir y se debe de volver enviado. Si el interesado recibe el certificado y si todo está bien, sin ninguna situación, entonces el interesado recibe precisamente el certificado de la apostilla que ya ha pedido. El trámite pues no tarda más de 48 horas, pero como les digo, ahorita está lenta la situación, entonces se tarda un poquito más, la página está fallando, al crear el usuario pues se lleva un poquito más de tiempo. Esto es en cuanto entonces al tema de la apostilla, jóvenes. No sé si tuvieran alguna duda muy puntual con el tema de la apostilla. Bueno, yo creo que dudas no hay. Espero que estén por ahí, si no me están dejando sola. Vamos a dejarlo entonces hasta acá con el contenido de la apostilla, jóvenes. Y les voy a pasar a dar las instrucciones de la evaluación final que vamos a realizar el 11 de noviembre de este año. Por favor,
El 11 de noviembre tenemos nuestra evaluación en el horario de nuestra clase, es decir, de 10 a 12 va a estar nuestra evaluación. La evaluación final tiene un valor de 35 puntos y cuál va a ser el objeto de examen va a ser lo que hemos visto, lo que está cargado en plataforma, desde el primer módulo hasta el último, que es el día de hoy, la apostilla. Van a entrar las leyes también que en su momento analizamos, que en su momento trabajamos mediante laboratorios, también van a ser objeto de la evaluación final. Todavía no sé cuántas preguntas irán a venir en la evaluación final, pero dependiendo de las preguntas va a ser el tiempo que se les va a dar a ustedes para que puedan responder y resolver su evaluación final. Se les solicita, por favor, estudiar los temas que hemos visto, repasarlos, recordarlos a manera de que en su evaluación final pues no tengan ningún inconveniente y podamos aprovechar y optimizar el tiempo para responder la evaluación. Entonces, esas serían las instrucciones para la evaluación final y pues no queda más que agradecerles, jóvenes, por este semestre que estuvimos trabajando acá desde la virtualidad y también felicitarlos a cada uno de ustedes porque ya han logrado pues un escalón más, que es cerrar sus cursos. Todavía faltan más escalones, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la realidad. Faltan 4 escalones más que cumplir, sus exámenes de privados y su tesis, ¿verdad? Entonces, yo considero oportuno decirles que no se queden acá. Yo sé de que es un logro el que han tenido, pero el camino aún falta. Y no se queden a dormir. Los años pasan, uno se acomoda y ya no se quiere estudiar. Entonces yo creo que al momento de cerrar ya sus cursos, ahorita es momento oportuno para que ustedes se pongan a buscar información de cuál es la modalidad de los privados en la universidad. Existen 2 modalidades, está la modalidad de los seminarios y está la modalidad de los exámenes directos en este caso, que se realizan en la ciudad capital. Entonces ya ustedes verán cuál es la opción que les es oportuna a cada uno de ustedes, ¿verdad? Ya sea mediante seminarios. Entonces los seminarios básicamente son la mitad, 50-50. 50 escrito, por ejemplo, que es mediante un examen escrito, y 50 puntos mediante ya la evaluación como tal, que es la evaluación ya de privado, la evaluación oral. Tienen que estudiar para los seminarios, pues también tienen como que grupos en los que se estudian, se inscriben, es como ahorita, ¿verdad? Hay un grupo inscritos para un determinado curso de seminario y pues se estudia ciertas fechas o ciertos horarios. No sé realmente cómo lo estén trabajando actualmente, qué días podrían ser los sábados, ¿verdad? Que se les dan clases como las que estamos teniendo ahorita y ya posteriormente se les pasa una evaluación. Por ejemplo, si empiezan a estudiar Derecho Civil, entonces estudian 3 sábados Derecho Civil y ya el catedrático encargado de su instrucción ya los va a evaluar de manera escrita. Y así sucesivamente los otros 3 sábados, por ejemplo, estudian mercantil y ya el 4.º sábado los evalúan nuevamente. Y los otros 3 sábados finales los preparan para procesal civil y mercantil y finalmente los evalúan. Ya después de pasar ese proceso, ya los programan para su evaluación ya oral como tal. Ya viene la terna y ya los examina, ya son los otros 50 puntos, promedian y eso va a ser finalmente su nota. Entonces, esa es la modalidad de los seminarios, solamente es de que se aboquen a la coordinadora para que les diga cuándo, por ejemplo, inician los seminarios y van a ser ya para el otro año, para marzo, para febrero, para que ustedes puedan inscribirse, ¿verdad? O irse a la modalidad normal, que es a la ciudad capital, ir a solicitar su evaluación. Obviamente ahí es un poquito más rápido el trámite porque uno estudia y ya le programan a uno la fecha de su evaluación, de su sorteo de terna. La gran ventaja es de que ni usted conoce a los examinadores ni a usted la conocen o lo conocen. Entonces solicita su evaluación. Se evalúa, ¿verdad? Y pues ahí vamos con 0, ahí vamos a ir a jugarnos los 100 puntos. A la vía directa, que es la otra forma que se evalúa, ¿verdad? Yo, la verdad, en mi época de estudiante, yo me fui por la vía directa. Ya en la U se hablaba de los seminarios, pero pues yo opté las 3 fases por la vía directa
Y pues yo sé de qué es sacrificado, yo sé de que va a ser sacrificio, va a ser tiempo, va a ser esmero que ustedes tienen que hacer, pero si no se sacrifican, si no se esfuerzan y dejan pasar bastante tiempo, no van a cumplir el sueño al que ustedes han querido. Y que ese su sueño no solamente es de cerrar cursos, su sueño es de graduarse de abogados y notarios, de ejercer indistintamente de los trabajos que cada uno tenga de momento, porque aquí hay alumnos que trabajan en el OJ, en el Ministerio Público, en el DICRI, en muchas otras instituciones, quizá del Estado. Entonces, pero tenemos un sueño y tenemos una meta, y nuestra meta es graduarnos. Entonces, aquí la meta no es cerrar, la meta es graduarse. Entonces, faltan más escalones. El día ya con hoy creo que finalizan básicamente sus clases y cierran cursos, pero aún falta jóvenes. Entonces no debemos de acomodarnos, debemos de perseverar, estudiar. Si dejan pasar un año, dejan pasar otro año, y recordemos que van cambiando las leyes, las van derogando, van creando nuevas, significa que va ampliándose más el marco que debemos de estudiar para poder someternos a nuestro privado. Pueden entrar a la página de la universidad, descargar los temarios de cada una de las fases, y en base a esos temarios pues empezar a buscar contenido, libros, empezar a leer y ver cómo está estructurada la situación de temas que son parte de los privados de cada una de las fases. Empezar a buscar su papelería, por ejemplo, si ya el otro año se piden su evaluación, pues lo ideal, jóvenes, es ahorita cerrar y el otro año empezar a solicitar sus exámenes para que eso pues sea continuo y no interrumpan su finalización de carrera. Yo creo que el objeto es graduarse, ¿verdad? Graduarse, estar en el acto de la graduación. Eso es lo que nosotros queremos. Al final eso es lo que cada uno de ustedes persigue, y pues esperemos de que ya cuando ustedes se gradúen, que espero que no sea tan a largo tiempo, sino que sea ya aquí el otro año, realmente pues ya hayan graduaciones presenciales, ¿verdad? Y que yo creo que esa va a ser una gran ventaja, y seguramente así va a ser. Ya van a haber graduaciones ya presenciales, la emoción de ir a Guate, a graduarse, a la aula magna, todo eso es una emoción. Y es un sueño que uno tiene que cumplir. Entonces hay que seguir avanzando en su formación. Aquí ya queda totalmente como responsabilidad suya. Ya no va a haber un catedrático detrás de usted exigiéndole tareas, exigiéndole laboratorios, ya no hay, porque ahora comienza la mera responsabilidad individual de cada uno de ustedes. Empieza entonces la disciplina de ustedes, empieza el hábito de ustedes de estudiar, de prepararse, empieza usted a determinarse por la misma presión que ejerza sobre usted mismo. Si usted construye disciplina, construye precisamente, se organiza, persevera y hace todo lo humanamente posible por estudiar, va forjando en usted ese hábito, pues los resultados van a ser también de la misma forma. Pero si lo dejamos al destiempo, no estudiamos, obviamente ya nadie nos va a exigir, no va a llegar a la universidad con usted a decirle, mire, evalúese, sino ya es una situación que cada uno tiene que decidir y hacer. En este caso, ya la responsabilidad queda totalmente en manos de usted, para que usted decida si se evalúa el otro año, si descansa, se evalúa hasta dentro de 2, 3, 4, 5 años. Esa ya es una situación que de usted depende. Yo creo que todos han tenido que hacer sacrificios para pagar la U, para pagar mensualidades, para pagar todo lo que nos requieren en la universidad. Y yo creo de que hay que explotar esa inversión que usted ya hizo y terminar esa inversión que usted ya hizo, que en este caso es evaluarse. Entonces yo sí les suplico y les dejo eso, ¿verdad? Como reflexión a cada uno de ustedes, y es importante que hayan cerrado. Y se les felicita, pero el camino aún no queda ahí. Todavía hay 4 escalones que cumplir, que son los privados, que son las 3 fases, y su tesis. Por favor, tampoco le den tanto tiempo a la tesis. Hay alumnos que llevan 5 años
y no hacen la tesis. Entonces, eso tampoco es así, porque la tesis, recordemos que sin la tesis no nos podemos graduar. Entonces, necesitamos la tesis y sin la tesis tampoco nos podemos colegiar en el colegio. Entonces, todo es una cadena y por eso se les pide responsabilidad. Eso de que es que te voy a descansar un año, es que me cansé, igual no, ya habrán más años para que ustedes puedan descansar, pero aquí la prioridad es de que ustedes terminen sus estudios de buena manera, graduándose. También ya después de las graduaciones vienen una serie de trámites que hacer. Viene la colegiación en el colegio y finalmente su juramentación en la corte. Ya después de la juramentación en la corte, usted ya es un abogado que ha cumplido con todos los requisitos para empezar a ejercer. Entonces, aunque también ya tengamos los privados, vayamos a un privado, vayamos a segundo, vayamos al tercero, se puede, solamente es tomar la decisión de hacerlo, jóvenes, por favor. Entonces, ya saben que estamos a la orden para poder apoyarles. Es necesario que ya vayan con la coordinadora, pregunten si ustedes deciden irse a los seminarios, pues ya es decisión de ustedes, o evaluarse de la vía directa, pues también lo tienen que hacer. Yo creo que aquí hay varias personas que tienen esa como que tal vez dudas, ¿verdad? Y a veces cuando cerramos cursos, no, como que no nos dicen cuál es el camino a seguir a veces, ¿verdad? Y a veces nos sentimos un poco así como que ahora qué hacemos, ¿verdad? Pero tenemos que buscar información a donde corresponde, que es a nuestra universidad, cuáles son las opciones que se nos dan para terminar nuestros estudios, porque hay que terminar. Sin que los culminemos, no podemos aspirar a otros sueños, dejamos sueños sin cumplir y empezamos otro y así. No, aquí empezamos a terminar con todo lo que hay que hacer, pero hay que terminarlo. Que esa sea su visión ahorita y que su visión de descanso no exista, porque tienen una visión, tienen una meta, que en este caso es graduarse como abogados y empezar a ejercer o empezar a pedir ascensos en su trabajo. Pues ustedes sabrán realmente la ventaja que el derecho es muy amplio y pues nos da para que podamos abarcar nosotros, ¿verdad? Distintas otras fases. Confíen en ustedes, pero sobre todo pídanle mucho a Dios que les dé la sabiduría, que les dé la inteligencia para poder retener todos los conocimientos que ustedes tengan que volver a repasar ahorita que se vayan a preparar para sus privados. Tampoco las cosas van a caer del cielo si ustedes no pueden de su parte, si ustedes no trabajan, si ustedes no se esfuerzan. Disculpen, mis jóvenes, pero van a seguir en el lugar en el que se encuentran. Aquí es de luchar, seguir, no importa las noches que no hayan que dormir, no importan las fiestas a las que no hay que ir, no importan los sacrificios, no importa, porque ahorita su determinación está puesta en terminar sus estudios. Momentos ya llegarán, espacios ya llegarán, cada uno tenemos nuestras propias historias, tenemos nuestras responsabilidades. Seguramente que hay padres de familia, hay madres de familia, pero que eso pues no sea una situación de que uno ya no quiera seguir. Uno tiene que luchar, tiene que terminar los estudios, hay que sacrificarse, porque eso es lo que hay que hacer. Requiere un poquito más de sacrificio del que han dado, y aquí ya todo depende de ustedes. Si ustedes quieren no evaluarse, quedarse ahí, también no va a haber ningún problema, pero si quieren hacerlo, pues empiecen ya, a manera que el otro año, en lugar de decir cerré cursos, ya aprobé mis 3 fases, o en lugar de decir cerré cursos, ya hice mi tesis, o en lugar de decir cerré cursos, pues ya estoy pidiendo acto de graduación, ¿verdad? Porque sí se puede. Les comparto mi experiencia como motivación. Yo me evalué en 9 meses, saqué mis 3 fases. Me tardé 3 meses en cada una de las fases. Fui a la vía directa, no me sometí a ni un seminario, yo fui a la vía directa. Yo empecé a estudiar después de que cerré cursos en el año 2015. El mismo año 2015 me puse a buscar información de cómo eran las opciones de privados. Fui a Guate a preguntar, me dieron las opciones y pues me emocioné tanto y me puse a estudiar todo diciembre. Me la pasé estudiando de ese mismo año, enero también. En enero, los primeros días de enero, fui a entregar papelería para solicitar evaluación de privados. En febrero me dieron ya la fecha para someterme me dieron mi sorteo eterna, fecha y demás. El 1 de marzo yo ya me había evaluado, 2 de marzo ya me había evaluado de la primera fase. Solicité la nueva fase, esperé 15 días o 10 días, ya no recuerdo. Solicité la segunda fase, tardó un poquito más la segunda fase, que me dejaron hasta junio, me dejaron la segunda fase.
La tercera fase la solicité y me la dejaron en septiembre. La tercera fase, con eso terminé. También llevé paralela mi tesis, también con esto ya yo me estaba graduando en el año 2017, me gradué. Un año me llevó mi proceso a realizar todo esto y finalmente pues acabé. Después de que estaba esperando mi fecha de graduación ya, me puse a estudiar una maestría. Y graduándome, me gradué en el 2017, al año siguiente, el 2019, cerré cursos de maestría en el año 2018. El 2019 hice la segunda tesis de maestría, la empecé a trabajar en febrero, terminé la maestría, pero sí, la tesis, en 2 meses hice mi tesis de maestría, fue un poco complicado. En mayo me estaba graduando de la maestría del año 2019. Después de terminar, estaba llevando paralelamente la tesis del 2019, me puse a estudiar precisamente la situación del doctorado paralelamente, ¿verdad? Entonces, sí se puede, jóvenes, sí hay que hacer sacrificio porque ni modo hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Hay que sacrificarse, hay que desvelar. Por ejemplo, les he de decir de que por situación ya de la tesis doctoral, estoy anoche, bueno, de la noche del jueves para ayer, no dormí, hasta las 5 de la mañana terminé de hacer unas cosas, ya me fui a trabajar. Y pues terminé de trabajar ya tarde ayer, me dormí 3 a las 12 y ya hoy estaba a las 6 de la mañana en pie. Entonces sí he sacrificado, porque yo no les voy a decir de que no he sacrificado, pero se puede, siempre y cuando ustedes lo quieran hacer, pues se puede. Y organizar su tiempo se puede hacer. Yo pues los felicito de verdad de corazón que ya han acabado una fase, pero vienen otras. Entonces aquí hay que seguir y no bajar la guardia. Yo les aprecio mucho, gracias por estos sábados tras sábados que estuvimos trabajando. Espero que hayan adquirido un conocimiento para su formación académica y que este mismo los pueda ayudar para el ejercicio de su profesión, y que tengamos esa idea de que el derecho internacional es cajonero. No, el derecho internacional privado no es cajonero. Creo que es uno de los derechos menos explotados, menos explorados, y que hay campo para explorarlo, para explotarlo, para especializarse y para ejercer derecho internacional privado. Muy pocos profesionales ejercen esta rama del derecho, pero es importante, jóvenes, que nosotros veamos, visionemos y podamos realmente prepararnos. Aquí pueden haber, ya van por 35,000, creo que de colegiados de abogados, van a haber hasta 50,000 abogados, pero usted tiene que ser la diferencia de ese 50,000. Siempre aspiremos a hacer la diferencia del montón. Pueden haber varios, pero usted tiene que hacer la diferencia en su trabajo, en su profesión. Por muy sencillo que sea lo que haga, hágalo de corazón y hágalo de la mejor manera. Las cosas no se hacen a medias, jóvenes. Si se hacen a medias, mejor no las haga. Si usted quiere hacer algo, hágalo con determinación y dé lo mejor de usted para poder hacer las cosas. Si no, ¿para qué? Hasta la misma Biblia lo dice, ni frío o ni frío. Tibio, eso no es aceptado, o frío o caliente, una de dos. Pero intermedio sí, me voy a probar a ver qué sale, voy a ver. No, aquí no se prueba, jóvenes. Si usted va con esa mentalidad pesimista, negativa, una mentalidad haragana, obviamente no va a tener resultados. Pero si usted va primero encomendado en las manos de Dios, segundo, usted se esfuerza, se esmera y demás, va a tener usted sus resultados. Entonces yo los animo bastante. Y pues ya no nos vamos a seguir escuchando, ya me van a dejar de ver. Espero saludarlos mañanita de manera presencial allá en la carrera, ¿verdad? Para los que tengan esa oportunidad de ir a participar a la actividad. Ya está habilitada la tareita ahí en la página para que puedan subir su comprobante de pago y bien identificado, ¿verdad? Para que se les pueda adjudicar sus 3 puntitos extras. Recordemos que son 3 puntos extras fuera de los que ya tenemos, porque esos ya los trabajamos. Entonces son puntos extras que se tienen, por favor, para que vayan que suban. Tienen hasta mañana todavía, creo que a las 23:59 horas vence la entrega, pero es mejor que ya vayan haciéndolo porque se les puede olvidar, se puede ir la luz y entonces ahí sí ya no podemos entregar. Entonces yo les suplico que carguen ya su boletita
Y para los que no han ido a traer su playerita, yo voy a tratar de terminar ya en breve para tal vez si pueden una escapadita ahí, ir a traer su playerita para los que lo puedan y si no, pues el día de mañana todavía, quizás hay algunos que son de otro lugar, ¿verdad? Que no pueden llegar, pero ya el día de mañana también se van a entregar las playeras. Entonces, para que ustedes también lo tomen en cuenta y puedan llegar mañana a partir de las 6:30. En mi caso, yo creo que más mañana voy a ir tempranito porque hoy no creo que me dé espacio. Esa sería la información. No sé si tuvieran alguna duda puntual, jóvenes, algo que exponer previo a darles las zonas sobre 40 puntos. Compañero Esdras, ¿lo escuchamos? Sí, licenciada, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Personalmente quiero agradecerle por todo este tiempo en este semestre que impartió sus conocimientos, licenciada, que Dios la bendiga. En mi caso, pues que solamente este curso estaba sacando, ¿verdad? Para poder cerrar ya la carrera, pero esas palabras que usted acaba de transmitir son muy especiales. Muchísimas gracias por ser tan noble y tan fina de impartir los conocimientos, licenciada. Pues de este curso he aprendido bastante y la verdad mi admiración y mi aprecio para usted, licenciada, y que siga pues emanando ese conocimiento de usted para otras generaciones. Muchas gracias, licenciada. Gracias por todo. Gracias, Esdras. Atesoro sus palabras, sé que son muy genuinas y las recibo. Muchas gracias, Edgar. Esdras, perdón, Esdras. Sí, yo creo que habíamos trabajado con usted en algún curso, creo que fue seminario de tesis, el que trabajamos hace algún tiempecito, pero entonces ahora mucho ánimo y a seguir con su preparación, Esdras. El espacio es para Brenda y posteriormente para Alfredo. Gracias, Licta. Sí, yo